Hola, les doy la bienvenida. Hoy vamos a estar trabajando sobre un ejercicio de aplicaciones físicas utilizando integrales dobles. Veamos qué se nos pide. Una lámina de metal de espesor despreciable tiene forma triangular como se muestra en la figura. Si la densidad superficial D en cada punto XY de la lámina medida en kilogramos sobre centímetros cuadrados coincide con el producto entre las coordenadas del punto, hallar las coordenadas del centro de masa de la lámina. En primer lugar, recordemos que las coordenadas del centro de masa son dos valores a los cuales acá vamos a llamar x sub m e y sub m. El primer valor correspondiente a la primera coordenada lo vamos a calcular como el cociente entre el momento primero respecto del eje y, que es la integral doble de la densidad multiplicada por x dividido la masa, que recuerden que es la integral doble de la densidad. Y la segunda coordenada del centro de masa la vamos a calcular como la división entre el momento primero respecto del eje x, que es la integral doble de la densidad por y, dividido nuevamente la masa, que recordamos es la integral doble de la densidad. En primer lugar, notemos que para este caso, la densidad no es un valor constante, sino que varía dependiendo del punto en el que yo esté ubicado. Inclusive, a medida que me aleje más desde el origen, el valor de la densidad va a aumentar, porque es igual al producto entre las coordenadas del punto en cuestión. Y si el punto es xy, entonces la densidad en ese punto será x por y. Esto es el producto entre sus coordenadas. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es buscar los extremos de integración de este recinto, que recuerden que nuestra lámina tiene la forma de este recinto sin considerar, por supuesto, el espesor. Vamos a hacer una mirada del tipo 1 y entonces resulta muy sencillo darse cuenta que x varía entre 0 y 3. Ahora tenemos que buscar la variación de y notemos que esta región está delimitada inferiormente por una recta horizontal de ecuación y igual a 0 y superiormente por una recta que tiene como ordenada al origen 3 y como abscisa al origen 3. La ecuación de esa recta es y igual a menos x más 3. Así que entonces vamos a decir que y varía entre 0 y menos x más 3. Bueno, como ya tenemos entonces los extremos de integración, vamos a proceder a calcular el valor de la masa, que en este caso tendrá como unidad de medida los kilogramos. Así que vamos a plantear nuestra integral para el cálculo de la masa. Vamos a decir que la masa es la integral entre 0 y 3 de la integral entre 0 y menos x más 3 de la densidad que habíamos dicho que tenía como forma x por y. Diferencial y, diferencial x. Recuerden que el diferencial x se corresponde con el gancho de integración que tiene como extremos a 0 y 3 y el diferencial y con el gancho que tiene como extremos de integración a 0 y menos x más 3. Y ahora, como siempre, para integrar lo hacemos desde adentro hacia afuera y entonces vamos a proceder a integrar x por y respecto de y. Eso nos va a dar, como estamos mostrando, x por y cuadrado sobre 2, que lo vamos a calcular entre 0 y menos x más 3. Esto es, reemplazar la y primero por menos x más 3, luego por 0 y restar esos dos valores. Bueno, entonces tenemos esto que se muestra en este tercer paso. Al 1/2, fíjense que lo hemos sacado para afuera de la integral y directamente nos queda x por, y cuando reemplazamos la y por menos x más 3, nos queda menos x más 3 al cuadrado. Obviamente, cuando reemplazamos por 0, se obtienen como valor 0, así que cuando lo restamos, entonces no lo ponemos porque no afecta al resultado. A continuación, lo que voy a hacer es resolver el cuadrado del binomio menos x más 3, y entonces tenemos 1/2 por la integral entre 0 y 3 de x por x cuadrado menos 6x más 9. Y en el siguiente paso lo que vamos a hacer es distribuir ese x que está multiplicando por ese trinomio y llegamos a 1/2 por la integral entre 0 y 3
de x cubo menos 6x cuadrado más 9x diferencial x. Y ahora sí, estamos listos para resolver esa integral que es inmediata y tenemos lo siguiente, un medio por la integral de x cubo, que es x cuarta sobre 4, menos la integral de 6x cuadrado, que es menos 6x cubo sobre 3, o lo que es igual, menos 2x cubo, más 9 por x cuadrado dividido 2, que es lo que hemos escrito como 9 medios x cuadrado. A eso lo vamos a calcular en el intervalo 0,3, primero reemplazando por 3, luego por 0, y acá tenemos nuestro resultado para la masa, que en este caso es 27 octavos kilogramos. A continuación vamos a calcular los momentos respecto del eje Y y respecto del eje X para poder finalmente hallar las coordenadas del centro de masa de la lámina, que es lo que se nos pide en el ejercicio. Vamos a comenzar con el momento respecto del eje Y, que recuerden que es una integral muy similar a la del cálculo de la masa. De hecho, noten que usamos los mismos extremos de integración porque nos estamos refiriendo a la misma región sobre la cual se integra, pero lo que vamos a modificar es lo siguiente. A la densidad que va como integrando le vamos a multiplicar el valor x. Así que si la densidad era x por y, ahora al multiplicarla por x vamos a tener la integral doble de la expresión x cuadrado por y. Bueno, y nuevamente vamos a comenzar a resolver esta integral. La integral de x cuadrado por y respecto de y nos queda x cuadrado por y cuadrado sobre 2. A eso lo vamos a calcular entre 0 y menos x más 3. Primero reemplazando la y por menos x más 3, luego por 0 y después restando esos dos valores que se obtuvieron. En el siguiente paso, al 2 que está dividiendo a y cuadrado, lo sacamos afuera de la integral como un medio, y cuando reemplazamos por menos x más 3 en y cuadrado, nos queda x cuadrado por menos x más 3 al cuadrado. Nuevamente, si reemplazamos por 0, eso nos da como valor 0, así que no lo ponemos en la integral. Bien, ahora vamos a resolver el cuadrado del binomio, entonces nos queda un medio por la integral entre 0 y 3 de x cuadrado por x cuadrado menos 6x más 9. A continuación, nuevamente, vamos a distribuir ese x cuadrado que tenemos multiplicando a ese trinomio y tenemos un medio por la integral entre 0 y 3 de x a la cuarta menos 6x cubo más 9x cuadrado. Finalmente resolvemos esta integral simple que nos ha quedado y obtenemos un medio por x a la quinta sobre 5 menos 3 medios por x a la cuarta más 3x cubo. Todos estos cálculos te los dejo para que los revises con detenimiento. Y a eso los vamos a calcular entre 0 y 3, primero reemplazando las x por 3, luego por 0 y finalmente restando esos dos valores. Obtenemos entonces como resultado para el primer momento respecto del eje Y 81 sobre 20 kilogramos sobre centímetros. Bueno, ahora vamos a mostrar a continuación el momento respecto del eje X, el momento primero, que es la integral doble de la densidad multiplicada por y. Por eso, como integrando, ahora tenemos x por y cuadrado. Fíjense nuevamente que utilizamos los mismos extremos de integración. Bueno, ahí tenemos entonces el resultado. Esto te lo dejo para que lo analices y lo veas con detenimiento. El resultado que se obtiene es 81 sobre 20 kilogramos sobre centímetros, que sí coincide justamente con el momento también respecto del eje Y. Bueno, ahora sí estamos listos entonces para encontrar las coordenadas del centro de masa. Vamos a resumir que nuestra masa era de 27 octavos kilogramos y acá estamos mostrando los dos momentos correspondientes. Con lo cual, como el centro de masa se obtenía dividiendo al momento respecto del eje Y dividido la masa y al momento respecto del eje X dividido la masa, tenemos 81 sobre 20 kilogramos sobre centímetros sobre 27 octavos kilogramos para la primera coordenada del centro de masa y 81 sobre 20 kilogramos sobre centímetros dividido 27 octavos
kilogramos para la segunda coordenada. Acá tenemos entonces las coordenadas de nuestro centro de masas, que son 6/5 centímetros, 6/5 centímetros, y con esto se da respuesta al problema. Pero antes de terminar el video te quiero mostrar lo siguiente. Acá estamos marcando el punto que efectivamente constituye el centro de masa para esta región triangular, con esa densidad que se nos había dado en principio, que era variable. Bueno, pero ¿qué significa esta cuestión del centro de masa? Cualquier placa o lámina tiene lo que se conoce como centro de masa o centro de gravedad. Quiero aclarar que ese punto no siempre está en la placa, pero cuando sí lo está, sucede lo siguiente. Si tomamos un fulcro, es decir, el punto de apoyo de una palanca, y ubicamos a esta placa o lámina sobre el fulcro, pero haciendo coincidir la punta con el centro de masa, entonces la placa se va a mantener en una posición de equilibrio. Por lo que podemos pensar al centro de masa como un punto que promedia la distribución de la masa en todos los puntos de la placa. Y para cerrar el video, una observación final. Cuando en una lámina que tiene forma triangular la densidad no es variable, sino que es constante, el centro de masa coincide con lo que se llama centroide del triángulo o también baricentro. Por si no lo recordás, el baricentro es la intersección entre las tres medianas del triángulo. ¿Y qué son las medianas? Bueno, las medianas son los segmentos que unen a cada punto medio de un lado con su vértice opuesto. Por ejemplo, acá estamos trazando la mediana correspondiente a la base de este triángulo. Fíjense que unimos el vértice que está en el punto 0, 3 con el punto medio de la base, que es el punto de coordenadas 1,5, 0. Acá vamos a trazar la otra mediana y acá la tercera mediana. Fíjense que esas medianas se cortan en un punto que es el que estoy marcando. Ese punto es el baricentro, o también llamado centroide, y como había dicho, si la distribución de la densidad hubiese sido homogénea, o también si cumple ciertas propiedades de simetría, resulta que el centro de masa hubiera coincidido con el baricentro o centroide, que es el punto que estamos marcando en color rosado. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que te haya sido de utilidad y nos vemos la próxima. Chau.